Bueno, bienvenidos a todos y a todas al cuarto encuentro del ciclo Escena Argentina, Conversaciones en Escena. Antes de comenzar, vamos a pedirles a todos mantener los micrófonos silenciados para poder escuchar mejor toda esta charla. En una alianza entre el Ministerio de Cultura de la Nación y el Teatro del Pueblo, durante los miércoles de noviembre y de manera virtual, contamos con la presencia de importantes personalidades de las artes escénicas argentinas. Hoy presentamos Las mujeres en el teatro argentino, una charla que estará a cargo de Adriana Tursi y Mariela Asensio, quienes reflexionarán sobre el recorrido y la voz de las mujeres, su participación y la fuerza de los distintos movimientos surgidos en los últimos años. Adriana Tursi es dramaturga, guionista de televisión y docente, es miembro del Consejo Profesional de Teatro de la Sociedad General de Autores de Argentina. Como dramaturga ha obtenido diversas distinciones. Actualmente es profesora de dramaturgia en la Escuela de Arte Dramático de la ciudad de Mar del Plata e integra la Fundación Carlos Somigliana. Mariela Asensio es dramaturga, directora, docente y actriz. Integra también la Fundación SOMI, que dirige el Teatro del Pueblo. Participó en más de 60 obras en los últimos 20 años. En el ámbito académico dirigió 14 proyectos de graduación en la UNA y SIC. Dirigió espectáculos y obras alrededor de todo el mundo. Fue nominada en diferentes oportunidades a los premios ACE, Trinidad Guevara, entre otros, por su labor como directora y dramaturga. Por parte del Ministerio de Cultura de la Nación nos acompaña también Agustina Balduzzi, directora nacional de promoción de proyectos culturales de la Secretaría de Desarrollo Cultural, y Malena Sánchez Olmos, coordinadora del área de artes escénicas de la dirección. Le damos entonces la palabra a Agustina para comenzar con la actividad. Bienvenidos a todos y a todas, ¿cómo están? Gracias Vero, bienvenida Adriana, bienvenida Mariela. Qué importante hoy en el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer tener a dos dramaturgas y sentarnos a charlar, a discutir, a debatir sobre la importancia y el reconocimiento del trabajo de las mujeres en las artes escénicas y especialmente de estas dos grandes dramaturgas que hoy nos acompañan. No sé si están ahí porque no las veo. ¿Cómo están? Bienvenidas. Hola, gracias Agustina. Hola, hola. Tenemos muchas ganas de encontrarnos con ustedes, de poder tener este ratito para todos y todas nosotras, poder sentarnos a debatir, a que nos cuenten sus experiencias, y bueno, y darle sentido y continuidad a todas las instancias donde las mujeres somos parte y donde es tan importante darle luz a ese trabajo que se viene desarrollando a lo largo de los años. Así que bienvenidas, gracias de nuevo a todos y a todas. Gracias al equipo, que lo veo ahí, a Male, a Viole, a Vero, a Leo, a Juanma, a todos trabajando a destajo para que salgan estos ciclos de escena que para nosotros son muy importantes y muy ricos en cuanto a contenido. Así que bueno, bienvenidas y un placer escucharlas. Bueno, gracias Agustina. Bueno, Vero, vos dirás si te parece que arranquemos. Comenzamos, ya les damos la palabra a ustedes, nosotros nos silenciamos y bueno, invitamos al público, por supuesto, y a todos los participantes a dejar sus preguntas y comentarios en el chat y al final vamos a abrir una sección de preguntas. Así que damos comienzo. Bueno, bienvenidos, bienvenidas. Bueno, yo voy a empezar un poco hablando sobre el lugar de las mujeres en la dramaturgia argentina. En realidad, el lugar de las mujeres dentro del teatro y sobre todo en la escritura fue un lugar bastante poco habilitado. En realidad, la mujer era bien vista escribiendo narrativa, escribiendo poesía, supongo, en un rol más romántico que una mujer a un costado del escenario con lo que el escenario representaba, ¿no? Un lugar bastante dionisíaco, bastante vinculado al gozo, al deseo, al placer, a la tragedia también. Si alguien tenía la palabra habilitada en ese lugar, era justamente los varones. Por eso, a principios del siglo XX, son muy poquitas las mujeres, casi no vamos a encontrar mujeres escribiendo teatro en nuestro país, y
lo que sí sospechamos es que si había más de las que nosotras podemos recoger hoy, en ese momento escribían bajo un seudónimo masculino, con el cual es muy difícil tener datos de ella. Tal es el caso, por ejemplo, de una española que trabajó mucho en nuestro país, María Lejarraga. María Lejarraga vino escapando de la Guerra Civil Española, va a escribir más de 50 obras, títulos realmente interesantes, extraordinarios, como fue El amor brujo, al que le va a poner la música Manuel de Falla, pero quien va a firmar por ella casi toda su producción, es quien fuera su pareja, Gregorio Martínez Sierra. Hay un texto muy lindo, ¿no?, que les quiero leer, una carta que él le manda a ella, donde dice, él le pone, ¿no?, en esa carta: trabaja todo lo que puedas, espero con impaciencia el tercer acto de Torre de Marfil. Hija mía, tienes que escribir muy deprisa esa comedia nueva. Bueno, el tema es que cuando este buen hombre muere, esta mujer, bueno, no tenía nada firmado, los derechos los cobraba él, así que ahí se inicia un juicio que finalmente ella lo gana, logra demostrar que ella había sido autora, coautora, ni siquiera autora, coautora de la producción de ese hombre, y bueno, empieza a poder cobrar, y a partir de ahí, además, ella sigue escribiendo y obviamente empieza a firmar, muy interesante porque va a firmar como María Sierra, ¿no? O sea, toma el apellido. Este es el caso de esta dramaturga. Después la tenemos a Alfonsina Storni. Alfonsina llega a escribir teatro, ella va a estrenar en el 1927 una obra en el Cervantes, El amo del mundo, una obra de tesis con una temática muy, muy feminista. Bueno, la crítica la destrozó. La obra estuvo solo 3 días en cartel. Había ido al estreno, había estado presente Marcelo Torcuato de Alvear, que era en ese momento presidente de la Nación, con su mujer, Pacini, Regina Pacini. Bueno, yo creo que no, si uno hoy lee la obra, no era para que tuvieran tantas cizañas, digamos, con ese texto. Evidentemente, que Alfonsina se hubiera animado a llevar esta temática a escena, ponerla sobre el escenario, insisto, en una obra de tesis, imagino que fue lo que despertó tanto malestar. Luego hay otra dramaturga que sí va a tener mejor acogida por parte de la prensa y del público, que es Salvador Honrubia. Salvador Honrubia estrena en 1929 Las Descentradas, una obra también con una temática feminista muy, muy fuerte, pero bueno, ella estaba en ese momento en pareja con un hombre millonario que además era dueño de un diario, y se supone que esa situación hizo que se encontrara un poco más protegida, digamos, del malestar que podía causar que una mujer se atreviera a semejante temática. Esto, como vemos, es en fines de los 20. Ya en los años 30, 40 y 50 prácticamente no hay autoras estrenando en la escena nacional. Y esto es muy interesante, además, porque tenemos que pensar que era el auge de la radio, digamos, en la radio, el radioteatro, las radionovelas, y ahí sí hay muchas mujeres escribiendo radioteatro, que son luego, con la llegada de la televisión, con el gobierno peronista, sobre el final de los 40, estas mujeres que escribían para radioteatro luego van a entrar a la televisión escribiendo telenovelas. Tenemos grandes autoras de telenovelas, Nené Cascallar, Alma Brezán, bueno, sin ir más lejos, Nené Cascallar, no, perdón, ahora le voy a decir quién, fue una de las primeras y únicas mujeres, Celia Alcántara, la única mujer que llegó a ser presidenta de Argentores.
Bueno, en esos años donde las mujeres hacen su camino, digamos, en la televisión, casi no tenemos registros de mujeres escribiendo teatro. Ya en los 60, la que va a ser una irrupción interesante, importante, en el teatro, sobre todo en el teatro independiente, es Griselda Gambaro. Griselda Gambaro además se destaca porque ingresa con una voz muy personal y con una poética muy, muy propia al teatro. A partir de ese momento, algunas autoras, muy pocas, insisto, muy pocas, aparecen detrás de Griselda Gambaro. Es el caso de Beatriz Mosquera, de Diana Rasnovich, Roma Mayer, Alicia Muñoz, y llegamos a la década del 80. En la década del 80, en el teatro argentino, hay un fenómeno muy importante que fue teatro abierto, ¿no? Un fenómeno previo a la conquista de la democracia. En ese fenómeno tan grande que fue teatro abierto y que nucleó a tantos y tantos autores, en el primer teatro abierto, 1981, solo 3 mujeres integran la lista de obras. Una, por supuesto, es Griselda Gambaro, otra es Aida Borni y la tercera es Diana Rasnovich. Recién en el segundo teatro abierto nos vamos a encontrar con un poco más de nombres, digamos, pero no muchos más, ¿sí? En el teatro abierto 82 la tenemos a Elina Matoso, a Alicia Dolinsky, a Malena Marichal, a Beatriz Mosquera y a Silvia Vladimirsky. En el 83 se le va a sumar Alicia de Negri, y Aida Borni y Gambaro repitieron, digamos, como autoras otras obras. Me gusta hacer este recorrido porque fíjense que pocas, hasta ese momento. Sin embargo, algo va a acontecer con la llegada de la democracia. Con la llegada de la democracia empieza lentamente a dar nacimiento el gran movimiento de dramaturgas argentinas. Yo creo, además, que por algo ocurre en ese momento y no ocurre tiempo antes o tiempo después. Yo creo que las mujeres hayan ingresado, del mundo que ingresaron a la historia del teatro argentino en ese momento, está directamente vinculado, y esto es una hipótesis mía, por supuesto, pueden no estar de acuerdo con ella, con la presencia y la irrupción de las madres de Plaza de Mayo. Creo que la presencia de esas mujeres, de esas madres, dando vuelta a una plaza, de modo silencioso, en un ritual que se repetía todas las semanas, pidiendo por la vida y la aparición de sus hijos, hizo lo que muchas mujeres que escribían y que estaban cerca del teatro tuvieran la necesidad de poner voz a esa tragedia que teníamos delante de los ojos, encarnada además y hecha cuerpo de estas mujeres. Y lo digo además porque de una u otra manera las obras que van a aparecer en la década, fines de los 80 y ya en los 90, son obras que de una u otra manera están vinculadas a esa temática. Explícitamente o implícitamente, pero están vinculadas a esa temática. Y acá sí empieza un movimiento lento pero importante de autoras. En la década del 90, Halima Tahan publica un libro que se llamaba Drama de Mujeres. Ese libro todavía está, es un ensayo que ella le dedica a algunas autoras argentinas.
Yo me acuerdo en ese momento haber ido, yo empezaba en ese momento a escribir teatro, recién comenzaba, yo empecé a escribir teatro a mediados de los 90, o sea que pertenezco a ese grupo. Y me acuerdo haber ido a la presentación del libro, y cuando termina la presentación, pregunto dónde podía conseguir las obras, porque ella le dedicaba un capítulo a cada una de las autoras que estaban reunidas en el libro. Entonces pregunto, bueno, ¿dónde podía conseguir ese material? Y ese material era imposible de conseguir. Ninguna de esas piezas estaba publicada. A partir de ese momento, ya casi terminando los 90, un grupo de autoras nos vamos a reunir para sacar lo que fue la primera compilación de obras de dramaturgas argentinas. Ya en ese momento sí, digamos, esta corriente empezaba a crecer y ahí ya nos encontramos con Patricia Zangaro, con Adriana Genta, con Susana Gutiérrez Pose, con Lucía Laragione, con una obra extraordinaria, una obra que fue casi un hito en el Teatro del Pueblo, que fue nada menos que Cocinando con Elisa, con Susana Torres Molina, que llegaba del exilio acá a Buenos Aires, estrenando en un teatro que en ese momento era emblemático, como fue el Teatro Pairó, Extraño Juguete, a Cristina Escofet, a Susana Puscol, a Cecilia Propato, a Mancay Espíndola, y la lista sigue y sigue. Yo creo que un poco nosotros le debemos a ese momento tan dramático de nuestro país, esta irrupción de las autoras. Ahora sí me gustaría, como estamos llegando yo hasta los 90, me gustaría pasarle un poco la voz a Mariela Asensio, que además su dramaturgia y su teatro aparece ahí en la puerta de los 2000. Mariela. Gracias, Adri. Bueno, hola a todas. ¿Y algún todo que vino? Somos casi todas mujeres, me parece. Bueno, muchas gracias. Un gustazo estar acá. Lo primero que quiero contarles es que los 90 para mí tienen que ver con la formación, porque es la década en donde principalmente me aboco a formarme, inicialmente como actriz, y me parece que está bueno empezar con la formación porque lo que me interesa analizar un poco tiene que ver con eso, ¿no? Con cómo a lo largo del tiempo las instancias formativas siguen reproduciendo de alguna manera formas de invisibilización respecto de lo que escribimos las mujeres. Y me parece que es importante analizar esas estructuras de formación para poder deconstruirlas de una vez por todas, ¿no? Y poder darle paso a la verdadera diversidad. Cuando yo ingreso a lo que en aquel momento era la universidad, la formación pública, venía de la formación privada, y en los dos lugares, tanto en el ámbito de la formación pública como la privada, me pasó lo mismo, que es algo que en aquel entonces no problematizábamos en lo más mínimo porque no lo veíamos como un problema, que es que todas las referencias tenían que ver con varones. ¿Esto qué significa? Que nosotras ejercíamos nuestra formación siempre sobre estructuras creadas por varones. No solo desde lo metodológico y lo pedagógico de lo que es adentro de un aula, sino también desde las estructuras dramáticas. Nosotras aprendíamos la actuación actuando textos que escribieron varones, estudiábamos la estructura dramática a partir de estructuras dramáticas creadas por varones, referenciábamos todo lo que íbamos probando en maestros varones, y por supuesto también aprendimos a admirarlos, ¿no? Admirarlos y a ver en ellos a nuestros maestros y nuestros referentes. Sin quitarle ningún mérito a todo aquello, estuvo faltando una parte importante de la cuestión, que era las mujeres. Las obras escritas por mujeres, las ideas y los discursos y los relatos que tenían que ver con la mirada
que en ese momento se estaba poniendo en juego. Por supuesto que había una excepción, que era Griselda Gambaro, maestra, genia, pero es un poco polémico lo que voy a decir, pero siempre nos tiran a Griselda Gambaro por la cabeza, ¿no? Cuando queremos emitir un juicio, alguien dice, no, pero Griselda Gambaro. Sí, claro, como mínimo Griselda Gambaro, sí es una genia. Bien. Entonces, ¿qué pasa? En ese momento no lo cuestionábamos. No nos poníamos a problematizar dónde están las dramaturgas, por qué las maestras nos hablan todo el tiempo de varones. No era un tema. No era un tema. Se daba por sentado, era así. No era algo que nos cuestionábamos. Bendito seas, movimiento de mujeres que tanto nos has dado a nivel global, al menos en el mundo occidental, que a lo largo del tiempo empezamos a problematizar cuestiones que estaban naturalizadas. Que en el mundo occidental las mujeres tenemos razones para alegrarnos, claro. Sí, mi abuela no votaba, y yo pude ver a una mujer ejerciendo el rol de presidenta durante 2 mandatos consecutivos. Mi mamá no pudo terminar su formación porque se quedó en la casa criándonos, y yo ejerzo de pronto un rol formativo en áreas de la educación. Por supuesto que hay un montón de logros reales en la cultura occidental, ¿no? En nuestra historia occidental. Sin embargo, yo creo que quienes militamos activamente las cuestiones relacionadas a la igualdad sabemos que la igualdad todavía sigue siendo, la verdadera igualdad, sigue siendo un tema del futuro. Es fuerte, pero sigue siendo un tema del futuro. Y justamente por eso estamos en este presente tan activas, para poder pensar ese futuro, no solo posible, sino más cercano, ¿no? A mí me gusta pensar en hacer un diagnóstico que no sea simple, ¿no? Como que uno dice, bueno, el machismo, la misoginia, sí, claro, ya sabemos, pero digo, ¿qué es lo que pasa? Mira, me empezó a sonar una alarma. ¿Qué es lo que pasa? Digamos, ¿cuáles son los mecanismos que operan desde milenios, digamos, desde siempre en nuestra historia para que esté tan enquistado el tema de la invisibilización y la desigualdad, ¿no? Que esté tan naturalizado. Porque no vamos a suponer que la segmentación y los ciclos de mujeres alcanzan, ¿no? Y de repente también nos tiran un ciclo de mujeres por la cabeza, que sin ánimo alguno de pensar que la discriminación positiva no fue una herramienta, porque la fue, también creo, esto es a título personal, que hay que problematizarla también, ¿no? Como que hay un momento que hay que parar de aceptar esos lugares que siempre nos ponen como lo otro de la cultura, ¿no? Como la otra cosa, como la norma y lo otro, y siempre estamos en lo otro, ¿no? Y saben que me vino a la cabeza algo que a mí me sirvió mucho y se los quiero compartir, que es un texto de Mary Beard. Yo soy muy mala con el inglés, es Mary Beard, que es una catedrática inglesa que está especializada en el mundo clásico. Y ella escribió un librito así, escribió muchos librazos, pero hoy uno que se llama Mujer y Poder, que se los súper recomiendo, y que si me permiten les quiero leer un pequeño párrafo que dice así: quiero empezar por el principio mismo de la tradición literaria occidental, con el primer ejemplo documentado de un hombre diciéndole a una mujer que se calle, que su voz no había de ser escuchada en público. Me refiero a un momento inmortalizado al comienzo de la Odisea de Homero, hace casi 3000 años. Una historia que tendemos a considerar como el relato épico de Ulises y las aventuras y peripecias a las que tuvo que enfrentarse para regresar a casa tras finalizar la guerra de Troya. Bueno, sigue hablando, no quiero aburrir, pero en un momento relata esta escena. En el primer canto hay un poema, ¿no? Entonces Penélope desciende de sus aposentos privados, a la gran sala del palacio, nada menos que su casa,
y se encuentra con una Edo que canta para la multitud de pretendientes. Imagínense la escena, ¿no? Baja Penélope, preciosa ahí, todos, el Aedo cantando, todos los pretendientes reunidos. ¿Qué canta este Aedo? Las vicisitudes que sufren los héroes griegos en su viaje al regreso del hogar, ¿no? El bajón, la tristeza. Entonces Penélope, en su propio hogar, se da cuenta que no le agrada la escena que está aconteciendo en su living comedor. Entonces pide ante todos los presentes que elija otro tema más alegre, ¿verdad? Y acá sí voy a leer textual. Pero en ese mismo instante interviene el joven Telémaco, su hijo, y dice: madre mía, vete adentro de la casa y ocúpate de tus labores propias del telar y de la rueda. El relato estará al cuidado de los hombres y sobre todo al mío. Mío es, pues, el gobierno de la casa. Y ella se retira a su habitación del piso superior. Es vehementemente ridículo, dice Mary, que un muchacho recién salido del cascarón, un mocoso, ¿no? Como es en ese entonces Telémaco, haga callar de esa manera a su madre. ¿Y qué dice Mary? Que este es el primer documento de una serie que no va a terminar nunca más y que va a replicar en un montón de lugares, desde revistas, novelas, películas, historietas, ¿verdad? En donde hay una construcción histórica que nos viene a decir que la voz pública de las mujeres no es digna de ser escuchada. ¿Por qué hago me voy como medio así a lejos? Porque me parece que es muy importante, cuando digo no hacer análisis así reduccionistas, ¿no? A veces cuando uno no tiene claro cómo está organizado, digamos, el enemigo, por decirlo de alguna manera, es difícil combatirlo. Es decir, no hay un grupo de personas organizadas para callar nuestras voces sistemáticamente. Si las hubiese, sería más fácil combatirlas. ¿No les parece? Pero está tan enquistado en la cultura, tan, entre comillas, orgánicamente organizado a lo largo del tiempo, que ya es materia dura, ¿no? Es muy difícil deshacerla, inclusive verla. Cuando yo vuelvo a las aulas, ahora, en estos últimos años, como docente, me encuentro con el mismo problema que en los 90, el mismo. Cuando le pregunto a las actrices y actores, ¿en las aulas leen dramaturgia escrita por mujeres? ¿Existe alguna teoría, alguna visión crítica sobre nuestro trabajo llevado adelante por una mujer que sus docentes utilicen como material? Y el 90% de las personas me responden que no. Por eso es importante pensar que la verdadera igualdad todavía sigue siendo un tema del futuro, ¿no? A veces pareciera que, uy, qué evolución, qué evolución. Sí, claro, hasta el 47 no votábamos en Argentina, claro que hubo una evolución. Pero lo que para mí es muy importante no perder de vista es que nada de lo que tenemos nos fue dado naturalmente. Si somos más visibles hoy, es porque nosotras nos ocupamos de ser más visibles. No hay una coyuntura que facilite eso. Y acá es donde aparece, me estoy yendo mucho de tiempo, me dicen, acá es donde aparece la colectiva de autoras. ¿Y por qué quiero hablar de la colectiva de autoras? Porque Adri y yo formamos parte de la colectiva de autoras, y si bien en esta charla no estamos representando a la colectiva de autoras, es decir, no estamos hablando en nombre de la colectiva de autoras, sí somos parte de una organización. Y me parece muy importante la organización, lo de agruparnos y trabajar colectivamente, porque en nuestra formación también nos enseñaron a estar distanciadas. Si no nos nombran, no existimos. Muchas veces, no sé si a ustedes les pasa, nos dicen, pero no hay mujeres. La cantidad de colegas que a veces se acercan para preguntarnos, che, estamos buscando una mujer, pero no hay cosa, ¿quién hay? ¿No? Como no saben ni qué. Claro, si no estamos en la formación, no estamos en las estructuras dadas. Muchas de nosotros sabemos que las que tenemos el privilegio, las pocas que tenemos el privilegio de acceder a ciertos lugares,
cuanto más ascendemos, menos mujeres vemos. Entonces, es importante primero tender puentes. Yo creo que no nos tenemos que quedar solas porque estuvimos mucho tiempo solas creyendo que nuestro problema era individual. Y ahora nos dimos cuenta que no, que salvando las distancias y que cada región tiene su problemática y demás, hay un común denominador que es el mismo. Las problemáticas son las mismas. Creo también que hay que salir de lo autorreferencial. Si yo accedo a o si ella accede a, eso es un hecho eventual. Es la Griselda Gambar, ¿no? Como cuando decíamos, te tiran a Griselda Gambaro. Sí, claro. Digo, como que hay un lugar en donde que una haya accedido o que una sea visible no significa que el problema deje de existir. Que a veces es importante tener en cuenta eso. Y por eso me parece tan importante organizarse, ¿no? Y trabajar colectivamente. Nosotras nos organizamos, trabajamos colectivamente, y a mí me gustaría cerrar esta intervención leyéndoles el manifiesto de la colectiva Autoras, porque es el resultado de un trabajo de reflexión profundo, colectivo, en donde podemos de pronto, a partir de todas estas reflexiones que estamos haciendo, poner el pensamiento en acción, ¿no? Porque también hay que entrarle a la política en el sentido amplio de la palabra, ¿no? Como que los problemas se resuelven así. No queremos buena voluntad, queremos políticas, ¿no? Queremos cambios estructurales. Y dice así: la colectiva de autoras de teatro, cine, TV, composición coreográfica, musical y audiovisual es una organización independiente de instituciones, partidos políticos y del Estado, autoconvocada con la finalidad de reflexionar y accionar sobre el desarrollo de nuestra tarea. Elegimos para nuestro funcionamiento ser una organización colectiva, plurinacional, no clasista, de vínculos solidarios, horizontal, abierta, inclusiva con todas las identidades de género y orientaciones sexuales, personas transgéneros y no binarias. La realidad se enriquece con nuestra presencia, nuestras miradas y voces, y para ello hay que modificar las condiciones que nos marginan. Hermanadas y enlazadas manifestamos. 1. Que invitamos a reflexionar al sector privado y a nuestros colegas como actores necesarios para incrementar la igualdad de oportunidades y evitar tratos donde se aplica la discriminación, el paternalismo, la violencia, el acoso o las estructuras patriarcales, porque esto perpetúa un modelo de sociedad que daña. 2. Que hacemos extensivo este pedido a las autoridades oficiales, al mundo de la gestión cultural, académico, empresarial y del espectáculo, igualmente al mercado editorial, entendiendo la importancia de poner a circular materiales creados y pensados por mujeres para que adquieran visibilidad en Argentina y en el exterior. 3. Que reflexionamos y abrimos espacios de formación para poder pensarnos más profundamente y tener una visión más amplia de los materiales que generamos, asumiendo el compromiso de no reproducir modos y formas discriminatorias instaladas. 4. Que buscamos enlazarnos a nivel federal e internacional, construyendo puentes que nos unan y fortalezcan. 5. Que es necesario modificar aquellos aspectos que ocultan y marginan a la mujer a fin de que se refleje su presencia real en la cultura y la sociedad. 6. Que apoyamos las causas y luchas del movimiento de mujeres en Argentina y el mundo, con una mirada feminista, y exigimos que no haya ni una mujer más que sufra violencia machista. 7. Que reivindicamos a las trabajadoras que nos antecedieron y buscamos poner en valor también el trabajo creado por ellas. 8. Que la representación de géneros debe ser igualitaria en todas las formas del trabajo, como así también la distribución de recursos e ingresos económicos. 9. Que buscamos contar con un relevamiento actualizado sobre la situación de las autoras en el contexto actual, en los espacios laborales y de formación profesional. 10. Que la educación debe ser pública, de calidad y feminista, es decir, que tenga como uno de sus principales objetivos la lucha contra la discriminación de mujeres, personas no binarias, transgénero y con orientaciones sexuales diversas. 11. Que es responsabilidad del Estado establecer políticas públicas igualitarias, con representación de materiales escritos y pensados por mujeres en los planes de estudio de todas las instancias formativas. La colectiva de autoras se compromete a realizar un trabajo sostenido en el tiempo, a través de comisiones y asamblea permanente,
con el fin de desmontar estereotipos sexistas, prácticas discriminatorias y todo tipo de desigualdades, promoviendo la igualdad de trabajo, trato y oportunidades. Llegó el momento de cambiar el paradigma. Manifestamos que somos dueñas de nuestros cuerpos, de nuestras voces, de nuestros pensamientos y decisiones, que se sepa. Gracias. Bueno, quiero contarles que la colectiva son más de 280 autoras, que la colectiva viene funcionando ya hace 2 años, con autoras de todo el país, y cuando decimos autoras no hablamos solo de dramaturgas, en la colectiva también hay coreógrafas y hay músicas, porque también son autoras. Bueno, y esto que acaba de comentar Mariela, es un poco el reflejo de lo que se viene trabajando en distintas comisiones. La colectiva está en este momento dividida en comisiones, en la Comisión Federal, en la Comisión de Prensa Editorial, y una comisión que está trabajando hoy sobre la ley de paridad, porque en eso estamos trabajando. Así que bueno, ahora sí esperamos preguntas. Bueno, chicas, una de las preguntas en relación a lo que están diciendo tiene que ver si hay algún proyecto que ustedes puedan sugerir, mencionar, o proyectos, digamos, algunos, más allá de lo que hace la colectiva de autores, de participación abierta. Esa es una de las consultas, ¿no? ¿Dónde se pueden encontrar proyectos que apuntalen la visibilidad y la visibilización de las mujeres? ¿Quién pregunta? ¿Puedo saber la pregunta? Sí, ya les digo el nombre. Bueno, pero mientras buscas la persona que, bueno, no sé qué querrá comentar Mariela, pero me parece que mientras, digamos, la colectiva de autoras es un buen lugar para acercarse, ¿sí? Porque la colectiva está trabajando mucho en la difusión de las autoras. Hay distintas comisiones, así que, digamos, es un buen lugar para tomar contacto. Otro lugar para tomar contacto es Argentores. Argentores es la sociedad de gestión encargada de nuestros derechos. O sea, las autores y autoras cobramos por Argentores. Hoy en Argentores hay una comisión de género que está trabajando también con la modalidad de observatorio, así que es una manera de tomar contacto con espacios que están atentos a ver dónde se está produciendo el trabajo de las autoras en el país. No sé, Bien. María, si querrás. Ahí les aclaro que es Marcela Spigich quien hace la pregunta, que es de Buenos Aires, es docente de historia y problemáticas contemporáneas. No la he visto si está en el público porque es una de las preguntas que nos hicieron llegar previas, ¿no? Okay. Bien. Sí, la verdad es que hay un montón de agrupaciones que están trabajando. Hoy en día casi todas las agrupaciones, en el mejor de los casos, tienen alguna comisión de género o de trabajo específico en relación a desigualdades y demás. Pero creo que digo, el tema el proyecto de la igualdad en la cultura es abarcativo ¿no? Trasciende la dramaturgia y tiene que ver más con un estado situacional en la cultura, ¿no? Uh-huh. Ese es un proyecto por el que podríamos pujar todas y todos, ¿no? Bueno, si es historiadora, también digamos, en el Centro Cultural de la Cooperación hay un grupo de investigación
que está trabajando sobre género, donde está Catalina Artesi. Catalina Artesi está trabajando muy bien en eso específicamente. Bien, Agus, ¿querés hacer algún comentario? Ay, no se escucha. Estás como silenciado. A ver, ahora. Ay, no. Se te ve desmuteado, pero no se escucha. A ver, esperamos un segundo. No, a veces ¿sabés qué pasa? Que hay que reiniciar la aplicación porque se cuelga el sonido. Bien, acá dejamos el chat abierto para preguntas, todavía no se animaron a las preguntas, pero bueno, ahí a ver si retomamos con Agus. Hola. Ahora sí. Ahora sí. Disculpen los problemas técnicos. Sí, viste que a veces el Zoom se traba. Sí. Pero bueno, decía de lo interesante de la conversación y de lo interesante de la puesta en común. Me quedé con una frase que decía como que somos más visibles hoy porque nosotras nos encargamos de ser más visibles. Y sí, la verdad es que cuántas de las mesas que pensamos desde las mujeres y para las mujeres y para visibilizarnos siempre son llevadas adelante por mujeres y no por hombres que buscan visibilizar en realidad todo el valor y todo lo que generamos. Pero me parece que estas instancias tienen que seguir sucediendo. Me parece que desde las políticas públicas es muy importante pensar con acciones específicas vinculadas al cupo y vinculadas a mostrar y a visibilizar todo lo que hacen las mujeres. Y en ese sentido venimos trabajando mucho también. No sé dónde está Male, la coordinadora de escénicas, ahí está también, si querés agregar algo, Male. Pero la verdad me parece que en este sentido, si bien el esfuerzo es mancomunado desde, digamos, en todas las capas, me parece que la necesidad imperiosa que tenemos las mujeres de decir, che, acá estamos, esto es lo que estamos haciendo, y tiene un valor extraordinario, ayuda, mejora y pone en eje y en juego que las decisiones se tengan que tomar desde ahí siempre. Y que no dé lo mismo hoy que en una mesa sean todos hombres y que no haya mujeres, y que no dé lo mismo que el cupo no se cumpla, que no dé lo mismo tampoco que sea solo la instancia de decisión de los hombres. Entonces me parece que en ese sentido es muy importante el trabajo que hacemos todas, para visibilizar y para contar y para traer a valor también todo lo que contaban al principio, de traer a valor también todo lo que viene sucediendo a lo largo de los años, que esté invisibilizado, pero que no es que no sucedía. Entonces en ese sentido es como, me da mucho placer escucharlas y poder tener este debate en la virtualidad hoy, pero bueno, ya lo podremos tener presencial más adelante. Male, ¿querías agregar algo? Perdón, Adrián, no te corté. No, perdón, Agustina, pensé que... Quiero confesarles algo, que hablando con Mariela, preparando esta charla, Mariela me comenta esto de que, bueno, me dice, hoy no hay, no dan dramaturgas, textos de dramaturgas en las escuelas públicas. Y yo realmente me sorprendí, yo le dije, ¿cómo? No, pero yo te digo hoy, Mariela, y ella me dice, sí, te estoy hablando de hoy no dan, ¿no? Realmente me llamó mucho la atención porque pensé que, bueno, que ya, digamos, con todos los movimientos que hay, bueno, esto no estaba sucediendo, digamos, y además, digamos, teniendo tantas dramaturgas importantes, claro, traducidas afuera, estudiadas afuera, entonces realmente me quedé cuando Mariela me lo comentó, me sorprendió, ¿no? Y bueno, tiene que ver con lo que ella decía, ¿no? Que no es para nada digamos, una batalla ganada.
No, es algo que tenemos que seguir trabajando todo el tiempo. Voy a tomar apuntes sobre eso de que no hay textos de dramaturgas para comentarlo en todos los lugares donde sea posible también para hacer mella en ese sentido. Lo que pasa es que está tan naturalizado, es que quizás uno no se sí. lo pone a cuestionar. Uno cuando dice, bueno, voy a elegir imágenes para proponer disparadores en una clase, no te pones a pensar que por ahí estás dando 5 fotógrafos y no estás de repente, ¿no? Como que hay algo en donde está tan naturalizado que ese lugar, ¿no? Está legitimado siempre por los varones que uno no se da cuenta, ¿no? Por eso es importante la conciencia, porque eso es lo que permite empezar a tener otra forma de relacionarse con los materiales. Para mí es clave lo de los materiales. Yo, por ejemplo, soy súper fanática de que las mujeres traten de escribir teoría, ¿no? O sea, tratar de generar marco teórico del contenido, de lo que generan. Yo, por ejemplo, fui siempre de la praxis, muy de la praxis, y en un momento me puse como objetivo fortalecer y sobre todas las cosas, empoderarme en términos teóricos, porque es la única manera de poder de última transmitir las cosas, ¿no? En el sentido formativo. Y me parece muy importante que empecemos a generar contenido que donde lo que pensamos pueda quedar, constar en acta, ¿no? Editar, que nuestras obras se editen, que quede documentado lo que hicimos, lo que hacemos. Dice Cookie, lo dramático es que la mayoría de los docentes son mujeres y no se plantean estas prácticas. Lo que pasa que creo que las estructuras desiguales trascienden, Exactamente. Todos somos parte de una cultura que hay que deconstruir. Había un ejercicio muy interesante que se hacía hace un par de años, lo recuerdo, que era mirar tu biblioteca o los autores que has leído a lo largo de tu vida, anotarlos en un papel y hacer la comparación de cuántas mujeres y cuántos hombres habías leído y con cuántos de ellos te habías nutrido. Y ese ejercicio como que te da cuenta, o yo lo recuerdo la primera vez que lo hice, que dije, ¿qué está pasando acá? Y eso también trae instancias después desde lo editorial y desde las publicaciones de la demanda. O sea, también genera demanda en ese sentido. Lo primero que tenemos que hacer es problematizarnos a nosotras mismas. Nosotras, por ejemplo, una de las cosas que hicimos mucho es empezar a leernos entre nosotras. Porque de repente nos preguntábamos, ¿y vos qué obras viste de mías? Pero por ahí de colegas varones viste todas. Entonces, hay que empezar a interpelarse a una misma también. ¿Por qué yo conozco toda la producción de tal y nunca había visto lo que hizo tal? Porque también están los espacios de legitimación, estrena tal y vamos todos a ver, ¿no? Es como que es un círculo del que hay que salir. Y para salir primero te tenés que dar cuenta que estás bailando en círculo, ¿no? Sí, además hay algo que también es muy interesante, ¿no? Digamos, ¿quién escribe la historia? ¿No? ¿Quién cuenta la historia? Digamos, por un lado tenemos la historia nuestra, la historia argentina, que es la historia contada desde Mitre, ¿no? Luego va a venir el revisionismo histórico. Ahora, en ese revisionismo histórico tampoco hay mujeres contando la historia desde la historia de las mujeres que construyeron nuestro país y que nos hicieron, porque nosotras venimos de ahí, no es que no venimos de ningún lado, ¿no? Me parece que esto es un trabajo que nos debemos. Que tenemos que llevar adelante, que ahí la cultura es algo que hace mella en todos los aspectos, porque la manera de narrar y la manera de contar tiene que ser también dando cuentas de todo lo que sucedió, no solo de lo que hicieron los hombres. Y me parece que en ese sentido escribir historias y contarlas y protagonizarlas y que sean de mujeres y que cuenten también el recorrido de la historia desde la otra mirada es súper importante. Claro. Aparte, sí. agrego una cosa que es que también empieza a meterse con los contenidos este problema desde la desigualdad. Es que desde ese sentido lo digo. Por ejemplo, quienes hemos sido jurados de concursos, nos damos cuenta qué estructuras son las que se leen como bien escrito. Y en realidad no es que esté bien escrito, es que son las estructuras legitimadas históricamente. Entonces todo lo que rompe esa estructura está mal.
salvo a quienes sí se les permite lo postdramático, la transgresión, que también siempre a los mismos, ¿no? Digo, y que son varones, como que es interesante, ¿no? Ese hilo, cómo funciona, ¿no? Ese hilo de fuerza. Sí, la verdad que sí. Y ahí también es interesante el comentario que hacía Malena acerca de cómo también esto se extiende a toda la cadena de trabajo, que son las productoras, los sonidistas, digamos, iluminadoras. Iluminadores, plomos. Que acompaña y que, bueno, sigue ese mismo criterio. Total. Sí, es Bueno, verdad. Adriana. Es difícil ver una iluminadora en teatro, ¿no? A una mujer poniendo luces. Ahora últimamente sí se ve un poco más, pero es como una novedad, digamos. Es como, uy, ¿no? Sí. Sí, ahí retomo un poquito lo que charlábamos antes, de cómo muchas veces por ahí, voy a ser por ahí un poco dura, pero cómo nos usan para mostrar simplemente. Entonces, sí, ponemos un ciclo de dramaturgas, pero atrás están todos los varones gestionando, produciendo. Cuando efectivamente yo soy gestora cultural y productora y conozco muchas técnicas, digo, también porque me muevo en el movimiento de mujeres, ¿no? Pero como también intentar romper un poquito esas lógicas y empoderarnos también desde estos otros lados, no solo desde la voz, ¿no? Sino también desde el producir, digo, visibilizarnos en toda la cadena. Esto me parece clave, Male, porque, bueno, yo personalmente tengo una mirada muy crítica sobre la segmentación. Entiendo que durante mucho tiempo fue una herramienta, pero en un momento yo creo que hay que decirle basta a los ciclos de mujeres. Aparte las mujeres, ¿viste? Como si fuéramos una bolsa de gatos, las mujeres, ¿no? Nos meten a las mujeres, somos un montón de personas diferentes, que vemos diferente la vida, el mundo, debatimos. Las mujeres, ¿no? Las mujeres. ¿Qué son, no? Una cosa, las mujeres. Entonces, la segmentación para mí, hay un momento que se usa políticamente funciona como el árbol que no deja ver el bosque, ¿no? O sea, se usa políticamente la segmentación para hacer creer, en términos propagandísticos, que se tiene una mirada diversa e igualitaria. Sí, exacto, pero sin embargo, también asemella y también rompe, y hoy esos espacios donde antes eran cooptados en un montón de lugares por hombres, las mujeres entran en debate y ya no es lo mismo, es lo que decíamos hoy, ya no es gratis hacer una foto en la que no haya mujeres. No, tiene un costo, sí, es verdad. Exactamente. Tiene un costo y un costo alto. Pero también es cierto, esto lo decía Cristina Escoffet, hay una nota muy interesante de ella en una revista Florencio de Argentores, que le hacen una nota, y ella decía, somos el otro. Somos el otro. Las mujeres somos el otro en tanto lo excluido, ¿sí? Y mientras sigan existiendo estas cosas, ¿no? Estos grupos, bueno, vamos a hacer el grupo, ¿no? El Festival de las Mujeres, mientras esto, digamos, siga siendo así, sigue dando cuenta de que somos el otro, que somos el excluido. Si no, esto no tendría razón de ser. Y también es verdad que muchas de estas se ha puesto como de moda armar comisiones de género, ¿no? Y ojo, porque en algunas instituciones esto está funcionando y está funcionando bien y está habiendo cambios en este sentido, y en otras son solo pantallas para cubrirse, ¿no? Para decir, bueno, algo hacemos, ¿no? Que es, bueno, ponerle un sello a la nada. Así que hay que tener mucho cuidado con esto. Bueno, pero yo creo que desde el Estado es fundamental reivindicar los espacios de pluralidad en todas las acciones que se generan, y en ese sentido las políticas públicas tienen que acompañar estas cosas. Así que me parece, me parece que estos debates y estas presentaciones son esenciales a la hora de pensar y de construir cómo se van a dar los espacios. Bueno, gracias. Sí. Antes de terminar también, invitarlos a todos a participar, a visitar el canal de YouTube del Ministerio de Cultura, donde van a estar todas estas charlas.
Esta especialmente va a estar subida dentro de 4 o 5 de la semana próxima, después les enviamos también, les podemos enviar por correo los links, pero que está bueno poder revisarlas y poder volver a escucharlas. A Mariela y a Adriana les agradezco muchísimo por todo, por el tiempo, por la paciencia y por las ganas que le pusieron. Y a todo el equipo, Male, Viole, Leo, Juanma, Vero, muchas gracias por estar del otro lado, ser los hacedores fundamentales de este ciclo que es en Argentina, que para nosotros es muy importante que tenga pantalla, que tenga luz, y que todos y todas los que están conectados del otro lado, que nos mandan mail, que nos preguntan, que están atentos, gracias también, porque la verdad es que es un placer trabajar con todos y con todas. Así que bueno, nos vemos en el próximo encuentro, ya creo que por enero, así que muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias por invitarnos.